Nuestro título es Destruyendo mitos, ¿cierto? Entonces, para que entren en pánico, les voy a leer el concepto que hay en forma general de ese libro tan difícil como es el libro del profeta Ezequiel. Pues pongan atención. El libro de Ezequiel siempre ha sido difícil para los intérpretes. O sea, es un libro difícil. Se dice que un antiguo rabino judío, Hananihab ben Esebiham, consumió 300 barriles de aceite en su lámpara antes de poder ser capaz de resolver todas las diferencias entre Ezequiel y las leyes de Moisés. Otros rabinos consideraron el libro demasiado peligroso para ser leído por cualquier persona menor de 30 años. Dada su naturaleza compleja, los primeros intérpretes a menudo adoptaron un enfoque alegórico en su exégesis. En una homilía sobre Ezequiel 40, del 6 al 8, Gregorio Magno identificó la puerta este del templo como que la puerta fuera Jesús, y los escalones que conducen a la puerta como los méritos de las virtudes que conducen a la salvación, y el umbral de la puerta como los antepasados de Jesús. Para Tomás de Aquino, la puerta cerrada, que aparece en Ezequiel 44, del 1 al 3, era el texto probatorio clásico para la virginidad perpetua de María. Desde al menos el tiempo de la Reforma, los capítulos 38 y 39 se han leído a menudo bajo el contexto de los acontecimientos actuales. Para Martín Lutero, Gog estaba personificado en los turcos musulmanes, mientras que el autor del siglo XVII, Joseph Meder, pensó que los habitantes indígenas del Nuevo Mundo eran descendientes de los escitas e invadirían Europa en los últimos días. Más recientemente, los dispensacionalistas han identificado al príncipe Rosh, en hebreo, de Ezequiel 38:2 como Rusia, Mesec como Moscú y Tubal como Tobolsk, aunque estos nombres rusos son de un origen mucho más reciente que el tiempo del profeta. A pesar del fracaso de muchos cronogramas previos detallados acerca del final, algunos continúan argumentando en la misma línea. En la primera parte del siglo XX, muchos estudiosos pensaron que Ezequiel promovía una nueva visión religiosa de responsabilidad individual, que es radicalmente distinta de los textos bíblicos más antiguos que enfatizan la responsabilidad corporativa. Estudiosos más recientes han reconocido que pasajes como Ezequiel 18 tienen que ver más con responsabilidad generacional que con responsabilidad individual. Ezequiel tiene claro que la historia de cualquier generación no depende del comportamiento de la generación de sus padres, sino de su propia obediencia. Algunos también han tratado de psicoanalizar al profeta en vista de su extraño comportamiento. Ezequiel ha sido diagnosticado como si tuviera problemas extremos en relación con su madre, también como alguien que ha sufrido abuso sexual infantil. Estos intentos no han encontrado muchos seguidores, sobre todo porque psicoanalizar a un personaje histórico basado en sus escritos siempre es una aventura altamente especulativa. Igual de especulativos han sido los intentos de identificar la visión del trono carroza de Dios en el capítulo 1 como una interacción entre el profeta y una nave espacial. Una visión popularizada por el autor Eric Daniel. Asociaciones similares entre la visión de Ezequiel y una nave espacial han sido identificadas en una variedad de cultos modernos
como la nación del Islam, cuyo fundador, el Haj Muhammad, afirmaban tal punto de vista. O sea, es difícil, ¿cierto? Y todos los pasajes proféticos llevan a las personas que son demasiado relajadas o muchas veces abusivas a comenzar a hacer especulaciones. Entonces, siempre que se aborden pasajes de este término, de estas características, tenemos que ser serios, respetuosos, responsables con la Biblia y no decir más allá de lo que el texto dice. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a hacer una exégesis, lo primero que tenemos que resolver es qué libro estamos leyendo, pero cuidado con eso. ¿Qué libro, cierto? Entonces ustedes dirán que estoy hablando de qué libro de la Biblia. No, ¿qué libro? Usted mira acá y dice, ¿qué libro estoy leyendo? La Santa Biblia. ¿Sí fue claro? Sí. Cuando usted vaya a leer este libro, estoy leyendo la Santa Biblia, la palabra del Señor, la palabra. Por tanto, entonces usted coloca sus leyes. Por tanto, entonces es inerrante e infalible, etcétera, ¿cierto? Si este libro es la palabra de Dios, todo lo que encontramos dentro de él, de este libro precioso, es inerrante e infalible e inequívoco. Eso tenemos que determinarlo, ¿de acuerdo? Inerrante, infalible, inequívoco. Es verdad todo lo que está en él. No hay errores, no hay defectos, no hay imperfecciones. La palabra del Señor es perfecta. Esa es la primera actitud con la que ustedes deben leer la Biblia. Si no la vamos a leer con esa actitud, es mejor no leerla. La palabra del Señor no tiene errores, no tiene defectos, no tiene imperfecciones, no tiene enredos. Es un libro preciosísimo, es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Luego, entonces, y más bonito ponerlo. 2, ¿qué testamento? Esto es en pregunta, ¿cierto? ¿Qué testamento? Esta es gratuita. Esto es gratuito lo que estamos viendo. Entonces, cuando encuentre pasajes difíciles, complejos, usted lo primero que tiene que saber es qué testamento está leyendo. Ustedes dirán, pastor, eso es demasiado básico, eso es como para una persona que no sabe. Nosotros ya sabemos que hay Antiguo y Nuevo Testamento, igual se lo digo, con respeto a ustedes. Yo sé que ustedes no son ignorantes ninguno, ni son personas inexpertas, pero igual debo decírselo. Usted tiene que saber en qué testamento está leyendo, ¿cierto? Entonces, hay que tener este cuidado y esta regla, esta norma. El Antiguo Testamento siempre se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Siempre el Antiguo Testamento, vamos a suponer que estamos leyendo el Antiguo, como el caso de Ezequiel, siempre el Antiguo Testamento será interpretado a la luz de ¿qué? Del Nuevo, y viceversa. Es decir, los dos testamentos conforman una unidad y yo no puedo sacar interpretaciones bajo ninguna circunstancia, no puedo sacarlas sin haber consultado el Nuevo Testamento. Por eso, de alguna vez les digo, mis amores, si uno es perezoso para leer la Biblia, es mejor renunciar a este seminario. Lo más que les digo es que terminando este seminario usted tiene que haberse leído por lo menos 2 veces toda la Biblia. O si no, es mejor que renuncie, que se retire. Aunque ustedes pueden venir y estar aquí, por eso quise que fuera general, que no fuera estricto para ciertas personas y matricularlas y qué sé yo, sino que vengan todos. Pero si no vamos a ser responsables, es mejor no hacerlo. Porque si a ustedes les da pereza leer la Biblia, entonces es ridículo que uno esté estudiando la Biblia y no quiera el libro. Vamos a tomar un seminario sobre Biblia, pero me da pereza leerla. Entonces, deben siempre ser interpretados el uno a la luz del otro, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento la revelación tiene faltantes. No que la palabra del Señor tenga faltantes, sino que la revelación del Señor ha sido gradual, ha ido aumentando.
A medida que pasa la historia, el Señor ha ido aumentando su revelación hasta concluir en Apocalipsis. Entonces, en el Antiguo Testamento, los escritores, el Señor en su soberanía les veló. ¿Qué es velar? Poner un velo. Les veló muchas cosas que las reveló el Señor hasta los escritores del Nuevo Testamento, que son los apóstoles y los escritores inspirados por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, muchos aspectos del Antiguo Testamento vamos a encontrar su clarísima interpretación en el Nuevo. Toca leerlo, ¿cierto? Porque si no lo leemos, ¿cómo vamos a saber, cierto? Pero muchos aspectos del Nuevo Testamento, usted comienza a leer su Nuevo Testamento y de repente encuentra algunos aspectos complejos, de seguro se va usted al Antiguo Testamento y encuentra una luz que el Antiguo Testamento arroja sobre el Nuevo Testamento. Entonces vamos a definir qué testamento estoy leyendo, ¿cierto? Pues esto es leyendo aquí. ¿Qué testamento? Pues estoy leyendo qué libro, qué testamento, ¿cierto? 3. ¿Qué género? ¿Qué género literario? Alguien diría, ¿y luego la Biblia tiene género literario? Toda literatura, toda literatura, cualquiera que sea, tiene género literario, ¿cierto? Entonces, cuando esté leyendo y encuentre algún texto complejo, porque los hay, nos cuenta alguien que un inconverso abordó a Charles Spurgeon en la calle y le dijo, yo a este pastor ahora sí lo voy a aprovechar. Entonces le dijo, mire, este texto, ¿qué quiere decir? Charles Spurgeon le contesta, lo que dice ahí, exactamente lo que dice ahí, eso es lo que quiere decir. Porque a veces pensamos que uno está leyendo una cosa y que quiere decir otra. No, lo que uno lee es lo que quiere decir. Exactamente. Pero esa regla de que lo que la Biblia dice lo que quiere decir debe estar sujeta a ese género literario, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando nos enseñaban de género literario o no? Entonces, nos enseñaban. La Biblia contiene, hagamos un recorderis, contiene historia, ¿cierto? La Biblia contiene historia, la Biblia contiene poesía, la Biblia contiene profecía, la Biblia contiene cartas y la Biblia contiene biografías, y entre estos, toda esta cantidad de contenido, entonces, por ejemplo, aquí en las cartas encontramos doctrinas, esto ya es aquí en las cartas, doctrinas, etcétera, ¿cierto? Cuando usted esté leyendo, donde quiera que esté leyendo, tiene que definir el libro que usted está leyendo, a qué género de esto pertenece. Si es una narrativa histórica, si es un libro poético, si es un libro profético, si es una carta que contiene un alto contenido de doctrinas, o si es una biografía, ¿cierto? Entonces, respóndame, si estamos leyendo Mateo, ¿a qué pertenece aquí? A ver. Biográfico. ¿La biografía de quién? De Cristo. ¿Listo? Si usted está leyendo Primera de Tesalonicenses, ¿a qué grupo pertenece? Cartas. Es una carta, ¿cierto? Si usted, si lo pusieron a estudiar Ezequiel, el profesor, en este caso no me refiero a mí, que yo no soy profesor, nunca me vayan a decir eso, no soy ni maestro ni profesor, y esto de barro apenas. Si el profesor lo puso a estudiar Ezequiel, ¿a qué género pertenece? ¿Cierto? Y si usted está leyendo Cantar de los Cantares, poesía. Y si usted está leyendo el libro de Crónicas, historia. ¿Listo? Hasta que no identifique eso, usted ya entonces ahora está sobre una carrilera, como el que va a la carrilera de un tren. Ya usted está definido. Estoy leyendo la Biblia, no 100 años de soledad, la Biblia. Estoy leyendo en el Antiguo Testamento o Nuevo. Y debo interpretarlo con la mutua luz que se arrojan el uno hacia el otro. ¿De acuerdo? Entonces, con esa mutua luz que se arrojan uno al otro. Ahora, tercero, busco el género literario, ¿cierto? Busco el género. Ahora, ya encontramos el género de nuestro libro, ¿cierto? ¿Es un libro qué?
Profético. Entonces, ya definí esto. Ahora, borramos esto. ¿Ya lo escribieron? Sí. Entonces, ahora ponemos acá que estoy leyendo un libro profético, ¿cierto? Ustedes dirán, pastor, debió enseñarnos eso, y entonces ahora sí, ya no, Natalia, no es que estábamos, era derribando un mito, todavía no es, esto es la sola introducción de la hermenéutica, estábamos derribando ¿qué? Un mito. ¿Cuál mito estamos destruyendo? ¿Cuál mito? Que la Biblia es un libro tan terriblemente difícil, que solamente eruditos, doctos en idiomas, en lenguas antiguas, en historia, solo esas personas son las que pueden estudiarlo. Y los brutos, entre comillas, y nosotros, los arrancapapas, los de Navaca, los indios patirrajados, todos esos, nosotros no estamos a la altura de estudiar ese libro. Vamos a destruir ese mito, que una persona que tiene quinto de primaria no está a la altura para estudiar la Biblia. Todo eso son estupideces. Si la persona sabe leer, está a la altura de leer la Biblia. Un albañil, la ama de casa, cualquier persona. La Biblia no es un libro raro, extraño, para gente exclusiva, sino la palabra del Señor es para todo aquel que viene a Cristo. Eso tenemos que tenerlo ¿qué? Claro. Pero que como somos respetuosos de la palabra del Señor, y el apóstol Pedro ya nos advirtió, ¿qué nos advirtió hace 8 días? Sí, que hay cosas difíciles de entender. Los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen con esas partes difíciles? Tuercen. Entonces, ¿qué nos dijo la Biblia de la Reforma? ¿Qué nos dijo? Que hay unos indoctos inconstantes que dicen que fue una nave espacial lo que vio el profeta, ¿cierto? Otros entonces dicen que es Rusia, etcétera, etcétera. Comienzan a darle nombres a esas lecturas. Entonces, voy demasiado despacio, pero así debe ser, ¿cierto? ¿Es un libro qué? Profético. Por tanto, concluyo que los libros proféticos de la Biblia contienen un alto contenido simbólico. ¿Un alto contenido qué? Simbólico. ¿Qué es un símbolo? Algo que representa una señal. Muy bien, Gustavo. ¿Es qué? Algo que representa algo. Bien. Yo nunca puedo olvidar cuando estábamos estudiando la nocturna y entonces nos estaban enseñando no sé qué materia, urbanidad, no sé qué cosa, bueno, ciencias sociales, algo. Y estaban hablando de señales y todas estas cosas, y le preguntaron qué era una señalización en la línea, y la joven dijo, son unos cositos que ponen en los centros comerciales. Los cositos eran las flechitas, ¿no? Ya no salía de emergencia, los cositos. Entonces, el símbolo es un objeto, ¿cierto? Un objeto, un escrito, un dibujo, un lugar geográfico, incluso una persona. El símbolo es algo o alguien que representa otra cosa, que por la circunstancia que sea, no la podemos tener presente. Por eso se necesita el símbolo. Entonces, si yo tengo aquello presente, hombre, no necesito el símbolo porque lo tengo presente. Entonces, pongo la ilustración para que ustedes entiendan. A una cerca que está en un edificio gubernamental de mucho prestigio, yo no sé cómo decirlo, le colocan una cerca eléctrica, pero la electricidad no se ve. Entonces, como la electricidad no se ve, colocan un símbolo, ¿cierto?, que es un rayo y una calavera con los huesos cruzados. ¿Eso qué simboliza? Eso que están mostrando ahí. El peligro, ¿cierto? Porque no tengo la electricidad. Lo mismo, a un veneno le colocan ahí, ok. Pero vamos a poner una ilustración mucho más. Entonces, las banderas de los países son símbolos. Por eso se llaman los símbolos patrios. Entonces, cuando usted va al amarillo de su bandera, que de repente usted está en crisis, tiene una deuda en el banco y le dice, mamita, vaya, saque del amarillo de la bandera, saque ahí 10 millones o 20 millones para ir a pagar al banco. ¿Cierto que no? Pero el amarillo, ¿qué simboliza?
La riqueza, el oro, los trigales, la inmensa riqueza de nuestro país. Pero qué chévere sería que el símbolo, si usted va al amarillo y saca de ahí, el azul que representa. Entonces sería tremendo que la esposa nos dijera, pero nunca me saca, nunca me... Entonces usted dice, saque la bandera y ve, ahí están los mares. Entonces ahí, imagínese que ahí está Santa Marta. Y saca la bandera, que el azul son los dos mares y el azul del cielo, ¿cierto? Y si el rojo, que es la sangre, entonces usted escurriría y saldría sangre. ¿Comprende que es un símbolo? Entonces, ya comienzo yo a concluir con el conocimiento que ya tengo de este curso, de este seminario, cuando llegue a esos pasajes difíciles. Que este pasaje profético tiene un alto contenido de símbolos, por tanto lo que estoy leyendo y lo que me están describiendo acá son símbolos. ¿Son qué? Símbolos. No hay ángeles con esas cabezas, con las 4 cabezas, ni con esas alas. No existen esos ángeles. Esos ángeles están simbolizando cosas que Dios quiere mostrar, que por su inmensidad e infinitud, pues Él no puede traerlas a nosotros, porque si Él hinche los cielos y la tierra, y el universo está contenido en Dios, eso se los he enseñado a ustedes, el continente, el contenido y el continente, ¿cierto? Entonces, no podemos decir que Dios está en el universo, eso es incorrecto. ¿Dónde está Dios? Dios está en el universo, no es así. El universo está en Dios. Es el universo todo el que está ¿dónde? En Dios, porque es infinito, porque es inexplicable. Entonces Él no nos puede, a estas criaturas limitadas, con tan pequeños e infinitamente pequeños que somos, Él no puede venir a mostrarse en su esplendor, porque somos incapaces como criaturas. Entonces, cuando Él se presentaba a un profeta, se presentaba por medio de esos símbolos, para dar un mensaje a ese profeta, ¿cierto? Eso sí, el símbolo aterraba. ¿Usted no se aterraría que viera lo que vio Ezequiel? ¿Usted no le daría el pánico? ¿Cierto? O sea, y él vio, y hay unos profetas, por ejemplo Juan, si ustedes leen a los profetas, mire, Juan dice que cayó temblando y que cayó desmayado, y que el ángel vino y lo levantó y le dio fuerzas y le dio ánimo, porque él, cuando ve ese ser tan impresionante, con su rostro como el sol y sus ojos de fuego, y que salía una espada, y cuando él vio eso, él se desmayó. Claro, yo me desmayaría. Y entonces un ángel vino y lo confortó. Entonces, lo que ustedes leyeron en Ezequiel, y que toda la semana, y que dialogaron, y que escribieron, y arrancaron hojas, y volvieron, y eso, lo que ustedes estaban leyendo era un símbolo. Pero entonces, ¿de qué? ¿Cierto? Nos comenzamos a hacernos preguntas. Entonces, símbolo ¿de qué? Regla hermenéutica. ¿Ya tiene Ezequiel 1? Sí. Regla hermenéutica. Cuando estoy leyendo cualquier pasaje de la Biblia, mis amores, no concluya nada y no avance nada hasta que usted no se responda a esto: ¿de qué está hablando? Y sobre todo para los maestros de dominical, las personas que están en este trabajo delicado de enseñarle a los niños la palabra, porque la palabra a los niños no se les enseña de baja calidad ni diferente, es la misma Biblia. Entonces usted no puede llegar simplemente con una historieta ahí reforzada. Usted tiene que estudiar la Biblia, interpretar la Biblia y dar un mensaje fidedigno y veraz, ceñido a la misma Biblia, ¿cierto? Entonces, regla, que lo vamos a ver más adelante, pero de una vez, regla hermenéutica, ley inviolable. ¿De qué es que está hablando? Estoy en Pablo, estoy en Génesis, estoy en Éxodo, estoy en Ruth, estoy en Cantar. ¿De qué es que está hablando? Entonces, hasta que usted no resuelva eso, no puede proseguir. Entonces arrancamos. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor,
y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido, es decir, lanzaban luz refulgente cuando caminaban, salían de sus pies luz que enceguecía, una luz tremenda. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Esto es para romper la cabeza que se volvió uno loco. Esto es una cosa impresionante, porque van caminando hacia allá y el otro camina hacia allá y el otro hacia allá, pero la carroza sigue junta. Si una persona se pone acá y el otro allá y caminan hacia allá, ¿qué pasa? Se alejan, pero no, estos caminaban, pero la carroza seguía compacta. Una cosa aterradora, ¿cierto? Bien. Estamos en el verso 9, ¿cierto? Verso 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y los 4 asimismo en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Entonces, cara aquí, cara acá y cara acá. 4 caras. De la cabeza tenía ojos y cara por todos lados, ¿cierto? Bien. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba en derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Imagínense, pues, con los 4 caras por donde había que andar. Si había que andar para allá no necesitaba voltearse. ¿Por qué? Porque tenía cara aquí. Y si había que echar para allá, pues no se volteaba porque tenía cara también allá y para allá y para allá. O sea, ya usted se desmaya cuando ve eso. ¿Cierto? Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego, encendidos, como visión de hachones encendidos. Tal como cuando usted hace el asado, esos asados que se ve todavía, el palo se ve todavía, pero al rojo vivo. Ya eso da terror. Con visión de hachones encendidos, y andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Ya cuando vemos la rueda, ya entonces comienzo a imaginarme una carroza, ¿cierto? Una carroza con ruedas. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito. Entonces, si no tienen plata para un diccionario, tienen que hacer colecta, hacer una rifa, pero si pretendemos estudiar la Biblia y no tenemos diccionario, hay que abortar. Porque si yo leo crisolito, entonces tengo que ir a buscar qué es crisolito. Claro. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Es decir, una rueda acá y la otra rueda metida entre la otra de esta forma. Una metida entre la otra como en cruz, para que lo entendamos. ¿Listo? ¿Dónde vamos? Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. Más aterrador todavía. No se volvían cuando andaban. Asombroso. Y sus aros eran altos. ¿Y qué dicen? Espantosos. El otro día mi hermanito
hermanito Enrique dijo que esa palabra, o sea, como pronto no le simpatizaba mucho, o bueno, no importa lo que él me haya querido decir, porque yo digo esa palabra espantoso. Entonces él de repente pensó que era una palabra reforzada campesina, es una palabra bíblica, espantoso. ¿Qué es espantoso? Que lo aterra, que lo espanta, que lo hace correr así. Se está espantado. Y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también. Yo salgo a correr. Digo, Señor, yo salgo a correr, claro. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Característica de la literatura hebraica. Característica de la literatura hebraica, son demasiado repitentes. Vuelven y dicen otra vez lo mismo que acabaron de decir. Vuelven y escriben otra vez. Entonces, a veces se hace extenuante leer estos pasajes proféticos y esto, porque usted dice, está volviendo a decir otra vez lo que acaba de decir. Si ven que está diciendo que se movían y que se levantaban, y vuelve y repite 2 veces, hasta 3, la misma situación. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal. La expansión es exactamente como el firmamento, el cielo que usted ve. Es una expansión a manera de cristal, maravilloso, otra palabra. Entonces, en el 18, espantoso. Ahora encontramos otra palabra característica. ¿Qué es? Maravilloso. ¿Son diferentes las dos? Claro, son diferentes. ¿Qué es maravilloso? Quisiera escribirlo, no lo puedo escribir. Mira, sí, algo supremamente llamativo, precioso. Ayúdenme, mis amores, porque yo me pierdo. Listo. Maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendidas la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, es decir, un río crecido o unas cataratas, como la voz del Omnipotente. Todo eso usted tiene que ir prestando atención. Como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre. En un estadio, 50,000 personas hablando en alta voz. ¿Cómo se escucha eso? Estadio El Campín, 50,000 personas. Si nomás ustedes este poquito llegan acá y hablan entre ustedes, y eso se oye terrible, ¿cómo será 50,000 personas? Como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y ya tenían ustedes que estar subrayando y sacando esas frases aparte para hacer su tarea. Y cuando aparecía y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego
y que tenía resplandor alrededor. Literalmente espantoso, aterrador. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Toda la respuesta sencilla está en ni siquiera en un texto, está en la parte B del texto 28. La respuesta de todo está ahí. No hay que hacer nada, no hay que romperse la cabeza, no hay que nada. Entonces, el mismo Ezequiel, amablemente, cariñosamente, tiernamente nos hace la tarea. El mismo Ezequiel no nos deja que se nos rompan nuestras cabezas, ni que hagamos exégesis extrañas, ni que vayamos a diccionarios y a eruditos, y que llamemos al más allá a R.C. Sproul. Llamo al cielo, ¿está R.C. Sproul? Señor, ¿lo tienes disponible? O llamar a, no sé dónde está el chino MacArthur, no sé dónde está. California. En California, creo. Bien. Mire, está en la parte del verso 28. Esta fue la visión. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Ya usted lo leyó cuántas veces? ¿Cuántas veces lo leyó? 10. ¿Lo leyó? ¿Hicieron caso? 10 veces, ¿cierto? Y cada vez que lo leían aparecía un ojo más y aparecía un ala más. Claro, aquí me apareció 2 ojos más. Oiga, lo de los ojos, ¿dónde estaba? ¿En el 18? Yo sí leí el 18, creo que no. No lo leí. Y llenos de ojos alrededor en las 4. Bien. Entonces, ¿de qué está hablando? Respondemos. De aquí en adelante esta es la regla para todo lo que van a hacer. Esta es su regla. Cuando estén leyendo algo, ¿de qué está hablando? Se los dije a mis muchachos cuando les di las primeras 2 clasecitas que les di antes de ponerlos a la enseñanza bíblica, porque sí que es grave pararse uno ahí. No hablen nada hasta que ustedes no resuelvan de qué está hablando el pasaje. Llámenme y digan, pastor, quise buscar un sermón en los 66 libros, no lo encontré porque no encontré de qué está hablando. Y eso se llama honestidad, eso se llama humildad y eso se llama grandeza. Pastor, hágale usted hoy martes porque yo no sé de qué está hablando Pablo a Timoteo. No supe. Pastor, hágale usted porque estoy leyendo la segunda carta de Pedro y no di ni adelante ni atrás de qué está hablando el apóstol Pedro. Usted no tiene que hablar nada a nadie, ni especular, ni decir ridiculeces hasta que no sepa qué. ¿De qué está hablando? Respondemos, ¿de qué está hablando? Está hablando de la gloria de Jehová. ¿De qué está hablando? De la gloria de Jehová. Pero, ¿vio la gloria de Jehová o vio un símbolo? Esta fue la visión de la ¿qué? Semejanza. Ahora, ustedes dirán, me frustro. No se frustren, porque si Tomás de Aquino encontró en Ezequiel la virginidad perpetua de María, entonces ustedes son eruditos en Biblia. Si el gran erudito Tomás de Aquino encontró en Ezequiel la virginidad perpetua, el himen de María, entonces ustedes son eruditos en Biblia. Si ustedes siguen las reglas, si ustedes se apegan a las reglas de este seminario y aman esas reglas, siempre serán personas doctas para decirle a cualquiera que se encuentre en su camino, explicarle algo de la ley.
Estarán todos en capacidad de hacerlo. Pero si ustedes hacen como Tomás de Aquino y se vuelven especulativos como muchos predicadores que hacen del púlpito un circo, payasadas y cosas, alegorizando la Biblia, buscando símbolos donde no están y buscando interpretaciones donde no están, entonces van a ser ridículos y de paso ofenden al Señor. Nos ceñimos a las reglas. Entonces Ezequiel vio la plenitud de la gloria de Dios o vio un símbolo. ¿Cómo creen ustedes, mis amores, que el Dios que contiene en sí mismo el universo lo puede ver en una sencilla carroza que, aunque es espantosa y tremenda, cómo creen que ahí está la presencia de un Dios que no se puede explicar? Entonces vio que una semejanza, ¿cierto? Seguimos entonces investigando que los 4 seres vivientes, de los 4 seres vivientes se ha especulado que los seres vivientes son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que los 4 seres vivientes son ángeles, son querubines, son ángeles, no son nada raro, son ángeles. Dios está rodeado de sus ángeles y siempre lo acompañan y los ángeles de Dios están con él. Pero hay un grupo, cuando ustedes vean angeología, no sé si está bien pronunciado, angeología, ojalá esté bien pronunciado. Ustedes encuentran, mis amores, 4 rangos: los querubines, ustedes encuentran los serafines, ustedes encuentran los arcángeles y ustedes encuentran los ángeles. A la luz de toda esta hermosura de simbolismo, encontramos que los querubines son los que están rodeando al Dios eterno. Ellos son los que lo rodean y los que están siempre a su lado. Los serafines adoran y alaban. Los arcángeles son los que comandan a los ángeles, y téngale terror a esto, porque estos seres vivientes, por eso no se dice seres humanos, porque no son seres humanos, ¿cierto? Son seres que tienen vida, pero no son seres humanos. Y entonces se describe seres que vivientes. Los serafines adoran, alaban, los serafines rinden adoración a Dios. Los arcángeles son los que comandan a los ángeles. Y téngale pánico a esto, porque cuando las legiones angelicales vienen sobre la tierra con los juicios de Dios, simplemente corra todo el mundo. Un solo ángel. Los arcángeles son los que comandan a los ángeles, y los ángeles son los que ejecutan mensajes, juicios. Ellos son los ejecutores, los ángeles son los ejecutores. 180,000 madianitas, un solo ángel se encargó de ellos, uno solo. 180,000. ¿Cuántos ángeles bastaron? Uno nada más, ¿cierto? Para los que dicen o creen que el Dios soberano nos descuida y que al Dios soberano se le salieron algunas cosas de las manos y él no se percató que el ladrón estaba cerca de usted y el ladrón lo atracó, ¿cierto? Y el ladrón le insertó una puñalada al pastor en el corazón y murió, y entonces estos ángeles estaban de espaldas. No, señor. No, señor. Lo que el mal y el enemigo y el diablo nos puede hacer a nosotros es porque está dentro de la soberanía de Dios. Es porque Él lo permite. De manera que cuando usted tiene una enfermedad grave, cuando usted sufre peligros, cuando sufre escasez, o el Señor lo está castigando, o el Señor le está mostrando una dimensión más alta de su grandeza. Entonces, cuando no entendemos la soberanía de Dios, discúlpeme la expresión, porque cuando estoy en clase soy más ordinario para hablar todavía. Cuando no entendemos la soberanía de Dios, empezamos a decir pendejadas. Y eso es gravísimo. No es que usted no ha ayunado lo suficiente. No es así. Dios está en absoluto control de todo. Bien. Entonces, para entender cómo arranca el libro de Ezequiel, tenemos que leer todo el libro.
Para entender esto que él vio, esto, tenemos que leer cuánto de Ezequiel. Todo el libro. Entonces, lo que Ezequiel vio, se lo explico gratis también, lo que Ezequiel ve es que se acerca el juicio de Dios sobre esa ciudad que pensaron que no caía. Ya Ezequiel estaba exiliado en Babilonia, pero hubo dos exilios. Primero vino Nabucodonosor y se llevó una gente sin destruir la ciudad. Dijo usted, y colocó un rey títere. Y se llevó a Joacim y dejó a Sedequías, si no estoy mal. Y si estoy mal, ustedes tienen todo el derecho de corregirme. Entonces deja a Sedequías y se lleva a Joacim. Y se lo lleva, pero se lleva a la gente sin destruir la ciudad. Se llevó a las mentes más brillantes, se las llevó a Nabucodonosor. Pero la ciudad quedó normal. Los falsos profetas comenzaron a decir que tranquilos, que eso se arreglaba y que la gente volvía. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, dígales que viene un juicio aterrador. Entonces, todo se los expliqué anoche, por eso dije que algo tenía que ver. Lo que ustedes encuentren de fuego es juicio de Dios. Todo lo que encuentren cuando hable, a esto le vamos a poner un nombre bonito. Esto se llama, teológicamente se llama teofanías. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? Una teofanía. La teofanía es la visión de Dios, ver a Dios. Ahora, siempre a Dios se le vio con figura humana. Siempre usted lo va a encontrar con figura humana. Entonces, se relaciona la Biblia estrechamente cuando dice que nos hizo, ¿cómo nos hizo el Señor a nosotros? Imagen y semejanza de Dios. Pero, aquí hay algo más impresionante todavía. Cristo es la imagen del Dios invisible. Damos por sentado entonces que todas las teofanías del Antiguo Testamento era Cristo el que se manifestaba, porque Cristo es la imagen. ¿Lo han leído en Colosenses? En Cristo habita toda la plenitud de la deidad y es Cristo la revelación del Dios invisible. Dice que había un trono. Cuando vean y lean en la Biblia trono, eso se llama soberanía. ¿Por qué del norte? Apareció del norte, entonces usted tiene que estudiarse toda la Biblia. ¿Por qué del norte? Porque todas las invasiones y los juicios que llegaron sobre Israel, todos, nadie llegó por el sur. Nunca sufrió una invasión por el sur, ni nunca llegaron enemigos del sur, de los árabes, nunca llegó nadie. Siempre llegaron los asirios, los babilonios y todos venían del norte. Entonces, por eso aparece la visión, ¿dónde? Del norte. Ellos pensaban que sus enemigos eran los babilonios. Y Dios le dice a Ezequiel, dígales que el enemigo soy yo. Yo soy su enemigo y yo vengo a destruirlos. Y los babilonios son solo instrumentos. Entonces, mire, cuando una persona le puede hacer daño, no es esa persona, ni es el diablo, es Dios que le ha permitido. Les he enseñado, mis amores, cuando yo entendí la soberanía de Dios, descansé de todo. Ya no pienso ni en la muerte, no pienso en nada. Incluso cuando voy en mi bicicleta, Señor, si voy a morir debajo de un carro, Señor, dame fuerzas para hacerlo. Porque sé que el día de mi muerte está escrito en el libro de Dios. Es decir, yo no me muero 10 minutos antes ni 10 minutos después. Ni yo me muero de alguna cosa rara, sino de lo que. Yo no me muero a la edad, qué sé yo, sino a la edad que Dios quiere llevar. Y de la enfermedad. Cuando ustedes entienden la soberanía de Dios, ustedes descansan, lo adoran, lo agradecen. Y si Él se los lleva, usted entiende que la Biblia dijo que era ganancia. Dice, Señor, gracias, me quitaste de aquí de esta tierra. Oro por los que quedan, sin mí. Pero yo me voy a disfrutar de esa expansión, de ese arco iris, de esa belleza que es indescriptible. Entonces, recojo sus tareas, ahorita me dan al final sus tareas. Yo las voy a leer, voy a ser juicioso. Eso es un trabajo arduo, leer todo esto. Yo lo voy a leer.
Si hay herejías, la próxima clase será solo reprensión y echando fuera. Aquí fuera, reprendo y tú fuera. Bien. Seguimos entonces. Los 4 seres vivientes son ¿qué? Son querubines. El fuego y la luz es ¿qué? Juicio. El trono, soberanía. Y sustentaban los querubines el trono de ese Dios majestuoso. Y sus ruedas indicaban que el juicio se apresuraba. Las 4 caras, los 8 ojos y la cantidad de ojos que vieron por todo lado no es un espanto, no es una película de terror. Es diciéndole a la gente: no se inventen escaparse de Dios, porque hacia donde ustedes volteen, ahí está la mirada de Dios sobre ustedes. Dios los mira, están mirando, por todo lado lo están mirando. Dios es aterrador. Y cuando yo les digo en mis transmisiones, en mis prédicas, cuando se paren el púlpito, tiemble, porque ese Dios temible es la palabra de Él, la que usted está dando en el púlpito. Entonces, cuidado con payasadas y con tonterías de decir ahí, porque el Dios Santo lo está mirando. Y le dice: yo no le mandé a decir eso. Eso es así, está. Segundo mito. Bendito Dios, se fue una hora en esa tarea, pero lo disfruté mucho, yo no sé ustedes. Cuéntemelo aquí para entre nos, que nadie sepa, que nadie se dé cuenta. Tranquilo, no saldrá entre nosotros, dicen las personas cuando van a echar un chisme, dicen: tranquilo que no saldrá entre nosotros. Mis amores, ¿herejías en sus tareas? 50% de herejías. ¿Por allá? ¿Sí hay herejías? Bien. No vayan a cambiar nada, entregan la hoja, ustedes son honestos, ¿listo? Le cumplieron al Señor de que no miraron el Sprue, no miraron a nadie de esas personas, ¿listo? Bien. Segundo mito. Solo vamos a mirar 2 mitos. Que la Biblia es un libro aburrido. Dice este canalla, ¿cómo se llama este canalla? Fernando Vallejo dice que la Biblia es un libro horrible, feísimo. La Biblia es el libro más hermoso que hay. Es el único. La Biblia es el único libro hermosísimo, preciosísimo y apasionante. Vamos a destruir este mito. Pero para destruir este mito, ustedes tienen que aprender a leer. Porque hay personas que no sabemos, me incluyo yo, que no sabemos leer. Que la Biblia es aburrida, de ninguna manera. Esta afirmación es correcta. O sea, es una afirmación falsa. Puesto que los personajes bíblicos están llenos de vida, sus vidas reflejan dramas, aflicción y toda clase de sentimientos. Sus enseñanzas reflejan reflexiones, psicología, sabiduría y muchas cosas más. Es más, algunas partes de la Biblia son tan claras y sencillas que resultan ofensivas. Escuchen esto. Hay unas partes de la Biblia que son tan claras y supremamente sencillas que resultan ofensivas a aquellos que sufren de arrogancia intelectual, como el señor Fernando Vallejo y como todos estos agrandados científicos. Entonces dicen: es un libro ridículo, mitológico, tonto. Imbécil es aquel que cierra sus ojos y su corazón a un libro tan sobrenatural y especial. Si usted ha sido uno de esos apegados a los mitos del aburrimiento, la dificultad, probablemente se deba a que usted le ha atribuido a la totalidad de las escrituras lo difícil. Pues hombre, si usted cree que de Génesis a Apocalipsis todo es como la visión de Ezequiel, pues ahí sí grave. Pero ¿será que es cierto? O la Biblia tiene cosas fluidas, entendibles, preciosas, ¿cierto? Leer, a ver dónde voy. El cristianismo no es una religión esotérica que se esconde detrás de símbolos que requieren de algún tipo de ingenio o de sabiduría sobrenatural para entender el mensaje básico de la Biblia. El problema de acercarnos motivados a la Biblia radica en la diferencia que existe entre leer y estudiar. Leer es algo que puede hacerse pausadamente, como pasatiempo, pero el estudio requiere trabajo, esfuerzo y diligencia. Por tanto, he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios
No tanto porque sea simple o aburrido, sino porque es trabajo. Nuestro problema no es de falta de inteligencia o de pasión, sino que somos perezosos. Pareciese que la exégesis íntegra supone y exige de quien la practica no solo vastos y profundos conocimientos históricos, sino también fina y sana sensibilidad religiosa y literaria, pero realmente no es así. Lo que se requiere es dos cosas: disciplina y trabajo. Entonces, este mito no nos vamos a demorar, pero sí vamos a hacer tarea. Vamos a buscar un pasaje por aquí. Por ejemplo, 1 Samuel 15. Vamos a ver si no es apasionante. No es aburrida, lo que pasa es que hay que leerla existencialmente. Eso es lo que vamos a aprender en este puntito. Vamos a leer la Biblia, ¿de qué forma? Existencialmente. Alguien ayúdeme, ¿qué es existencialmente? Se va y se transporta hasta allá. Se va hasta allá. Mentalmente, porque claro, el pasaje le vale carísimo, hasta Tierra Santa le vale carísimo el pasaje, y ir hasta el arroyo, sacar las 5 piedras, ¿cierto? Y atestarle en la cabeza al gigante existencial, pues le queda pesado. Pero usted vive y es una escena apasionante y preciosa. 15:10, abran su Biblia, 15:10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, 1 Samuel 15:10, ¿ya lo tienen? Si no leemos vívidamente, existencialmente, entonces es aburrida, pero mire estas historias tan tremendas. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Existencialmente, ¿cómo entonces viven ustedes esta primera partecita existencialmente? Entonces me imagino que estoy en mi alcoba y que el Señor comienza a hablarme. Y recibe José el siguiente mensaje. Me pesa haber puesto a Pedro como pastor de la iglesia de San Jorge, y lo quitaré. Y entonces inmediatamente José, por el amor que siente hacia su pastor, comienza a llorar de una forma tremenda. Y dice que se puso a orar toda la noche, porque Samuel amaba a Saúl. Y lo ungió por rey, por orden del Señor, pero lo ungió. ¿Sí ven? Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y hay que comenzar a vivir eso. Comenzó a mentir. Ya lanzó la primera. Entonces, lo primero era el amor. Bendito seas de Jehová. Se echó flores. Toda persona que se eche flores, tenga desconfianza. Yo lo he hecho y me arrepiento de eso. Toda persona que se pare en el púlpito y que se eche flores a sí mismo, a su familia, que se eche flores, tenga desconfianza. Eso es peligroso, es pecaminoso. ¿Se está echando flores? Entonces hay que vivir el pasaje, hay que disfrutarlo. Samuel entonces dijo, como ya lanzó la primera mentira, entonces usted comienza a imaginarse, a esto hay que meterle drama, hay que meterle un poquito de teatro, hay que encarnar, sí, hay que encarnar el pasaje, y entonces usted tiene que imaginarse a Samuel serio, disimulado, cuando uno va a desenmascarar a alguien y no le dice de frente, sino comienza con preguntas. Por ejemplo,
la esposa diría, ¿a qué hora fue que me dijo que salió? Porque ella ya sabe a qué hora salió. Sí, es que salía a las 8 porque había horas extras. A horas extras. Y comienza a hacerle preguntas de tal manera que le hace una encerrona. Entonces mire cómo hace Samuel. Mire cómo hace Samuel. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Interesante. Acaba de soltar una pequeña lambonería, bendito de Jehová, bienvenido, y de una vez hecho flores. ¿Qué dijo? He cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel, humildemente, pero con mucho carácter, le dice, no sé si estoy mal de la cabeza, anoche dormí mal. Y usted comienza a vivirlo existencialmente, a hacer el drama. Usted comienza a hacer el drama en su cabeza. Entonces le dice, a mí se me hace extraño porque estoy escuchando balido de ovejas y bramido de vacas, escucho en mis oídos. ¿Eso es verdad, Saúl? ¿O es que anoche dormí mal? Y usted comienza a hacer el drama. ¿Es una historia apasionante o no? Un diálogo entre dos personas y usted comienza a vivirlo y a darle aplicación para su vida. La Biblia tiene de todo menos aburrida. Es un libro apasionante, preciosísimo. Más bien, si usted no ama al Señor, pues entonces tampoco ama su libro. Y el que dice que ama a Dios y no ama su libro es mentiroso. Si amamos a Dios, amamos su precioso libro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le hizo la pregunta? No se lee todo el pasaje y después comienza a desglosar. ¿Por qué le hizo la pregunta sobre el balido y el bramido de los animales? Bien, otra vez. Porque no tenía que haber ruido de animales. ¿Por qué no tenía que haber ruido de animales? Porque la orden era que había que matar todo. Entonces comienza con su pregunta a llevarlo hasta las cuerdas. Porque, ¿qué fue lo que le dijo primero? He cumplido la palabra de Jehová. Y entonces le dice, eso es una pregunta retórica. ¿Estoy mal del oído o escucho bramido de vacas? Bien. Y Saúl respondió, de Amalek miren, y entonces usted comienza a estudiar el pasaje, a vivirlo, a subrayar con su libreta, a tomar notas. Ya dijo la primera mentira, va a la segunda. ¿Qué dice su Biblia, José? ¿Dónde está la mentira? En los años. A ver, ustedes que saben leer. ¿Se incluyó o los han traído de aquí para allá? Entonces, creo que Pilato era de la familia de Saúl, algo extraño, porque comenzó a lavarse las manos y dijo, los han traído. Pregunto, ¿quién era el que estaba comandando el ataque? ¿No era el rey y era el comandante en jefe? ¿Y las órdenes luego no las da la máxima cabeza? ¿Por qué permite Saúl que el pueblo traiga vacas? Entonces va la segunda mentira. Ya van dos. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Esto se llama cinismo. Cinismo. Porque le echó la culpa al pueblo, seguramente habían pasado por encima de la orden de él, le echa la culpa al pueblo, pero cuando habló de destruir, ahora sí se incluyó, ahora sí dijo, ¿está en su Biblia o no? Sí. Ahora sí dijo que los habían destruido. Van tres ahí. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y él, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, y uno quiere estar ahí presente escuchando la vaciada y haciéndose el disimulado. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel,
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿A quién culpa Samuel de lo que había pasado? O sea, no han, sino usted fue el que trajo las vacas. Las ovejas fue usted, Señor. Porque al que lo mandaron fue usted. Y el jefe de toda esta gente era usted. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien. Oiga, increíble. Esto es la mata del cinismo. ¿Sí ve que es apasionante? Antes bien. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Otra mentira, otro cinismo, porque había que matar al rey también. ¿Por qué lo trajo? ¿Por qué está vivo este señor aquí? Si había que matarlo también. ¿Notan todo este pasaje? ¿Es apasionante o no? Es apasionante, es brillante, pero usted tiene que leerlo así. Pero si usted lee así en avión y eso, no es para usted entonces eso. Mas el pueblo, oiga, no se arrepiente mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Sí, de verdad. Y hay otra gente así. Hay otra gente así. De lo malo le echan la culpa a los demás. Y ellos se echan siempre flores. Somos la mejor gente, somos una gente maravillosa, y cuando tengo un error es porque pasé por el lado de un canalla que me pegó el mal. O sea, lo que se me llevan a mí es culpa de otro. Bien. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que quedes. Y ahora sí, cuando veo que era en serio, yo he pecado pues y he quebrantado cuando ya no hay remedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a buscar un pasajito así, no solo en el Antiguo Testamento, ojalá en el Nuevo también hay pasajes así apasionantes. Entonces cada uno de ustedes se va a buscar un pasaje así apasionante y lo va a leer en su casa, porque si nos ponemos a leerlo todos aquí nos dan las 10 de la noche, ¿cierto? Entonces lo va a leer apasionadamente y va a explicar algo sobre ese pasaje. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. Esa es la tarea, sí. Buscar un pasaje así. ¿Quedará este mito destruido también? ¿No les parece preciosísimo el pasaje del huerto Getsemaní? ¿No les parece apasionante ver al mismísimo Hijo de Dios llorando y temblando y angustiado? ¿Y no quieren ustedes estar mirando cuando el ángel del cielo baja y lo abraza y lo besa y lo conforta y le da ánimo para que vaya a la cruz? ¿No es apasionante? Entonces, ¿te aburrida la Biblia? No tiene absolutamente nada. Bien. Pastor, pero una pregunta, que eso ya pega con esto. No, porque yo me hago una pregunta acá, que porque ellos decían Jehová o tu Dios, no decían nuestro Dios o mi Dios, sino tu Dios. Digamos aquí en Samuel dice tu Dios. O sea, que sí. Buena pregunta, sí, Carlitos. Indudablemente, el que venía en nombre de Jehová era el profeta, ¿cierto? Entonces era como una forma de honra. A quien tú representas, Jehová tu Dios, yo lo he obedecido, yo lo he honrado, Jehová tu Dios, a quien tú representas, una forma de honra. Pero indudablemente se refieren a que era el Dios de ellos, ¿no? Pero como el profeta era el representante de Dios,
Siempre que encuentre la palabra profeta en el Antiguo Testamento es un representante de Dios. Entonces es como si usted le dijera, al Dios tuyo, al quien tú representas, yo le obedecí. No que quizá quiera decir que se estaba sacando que no era el Dios de él, sino era una forma de honrar. ¿Listo? Bien. Ahora, seguimos en esta introducción. Vamos a poner un título acá. Requisitos, bueno, esto ya no es de mitos. ¿Cómo destruimos el mito de que leyendo la Biblia uno se vuelve loco? ¿Cómo se destruye ese mito? Leyéndola. Y entonces cuando la persona le diga, yo la he leído 3 veces y, mire, soy mejor. Requisitos y cualidades de personalidad. ¿Qué título tan largo? De personalidad de estudioso de la Biblia o estudiante. Estas son las cualidades, las virtudes personales que ustedes deben tener y deben hacer su evaluación. La evaluación, cada uno, y las que no tengan, buscarlas. Pero sin estas cualidades de personalidad, difícilmente podrá tener un final feliz el estudio de la Biblia. Muchas personas han fracasado, son muchas las que han fracasado y han terminado en herejías espantosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, en sus comienzos en el siglo XIX, creo que a comienzos del siglo XIX, no estoy seguro de esas fechas porque soy una persona muy mal para grabar números, fechas, números, todo esto. Grabo información, pero soy malo para decir en el año 1700 tal. Entonces, creo que fue a comienzos del siglo XIX que este señor, fundador de los Testigos de Jehová, forma un grupo, creo que pertenecían a una iglesia presbiteriana, si no estoy mal. Tenía 17, 18 años. Forma un grupo de amigos y se colocaron estudiantes de la Biblia. ¿Interesante? Pues a mí me parece interesante. Si ahí me dicen Brian, Samuel, José, no sé, Gustavo, me dicen pastores que formamos 1879, o sea que es en el siglo XIX, siglo XIX. Fue a finales, 1800 ¿qué? 79. Fue a finales. Vean cómo el internet hoy en día soluciona rápido. Entonces fue a finales del siglo XIX, no a comienzos. Si a mí este grupo de personas me dice, Diego, Gustavo, Brian, me dicen, pastores que formamos un grupo para estudiar la Biblia, yo no lo veo con malos ojos. Se reúnen en la casa de uno de ellos y comiencen a estudiar la Biblia. Pero cuando se hacen grupos así, que se desmembran de la autoridad pastoral, por eso, ¿por qué creen ustedes que tiene que haber pastores en la iglesia? Para que se paren ahí, para que haber una sumisión. Esto no funciona sin pastores. No nos inventemos que una iglesia funciona sin pastores. Esta comunidad, el Señor la sostuvo por gracia un espacio de años sin pastor. Pero donde esta comunidad siga así, esta comunidad ya no existiría. No es posible que se pueda sostener una iglesia sin pastor. Que se sostuvo, pero no creció. Se sostuvo, no creció, no avanzó, pero se mantuvo ahí, mejor dicho, a ras de suelo, como dicen. Pero por la gracia del Señor, en su gracia permitió que esta comunidad, el Señor le proveyera un pastor. Entonces, esos grupos que se forman son vistos con buenos ojos. Si un grupo de hermanas, Marcela, Beatriz, Lola, dice, pastor, es que estamos en nuestra casa y los miércoles nos reunimos para estudiar la Biblia, yo no lo veo con malos ojos. No se me pasa por mi cabeza decir, les prohíbo, no, porque es que todo lo contrario, tenemos que estudiar la Biblia. Pero cuidado, si ustedes hacen grupos así, háganlo. Pero cada vez que encuentren un pasaje como el de Ezequiel, por ejemplo, siempre recurran a la autoridad pastoral. No se les ocurra decir cosas extrapastorales. Hace poco vi un regaño amoroso, ¿cierto? Porque a veces escuchamos, no sé, a Arcies Cruz, escuchamos allí, escuchamos allá,
Y de repente resultamos diciendo en el púlpito que se puede bautizar un niño. ¿Y a quién escuchó? A R.C. Sproul, el gran teólogo presbiteriano R.C. Sproul, porque la iglesia presbiteriana, ¿qué? Bautiza niños. Y de repente usted resulta diciendo en mi púlpito, perdónenme que yo no quiero decir eso, yo no quiero decir eso, yo soy dueño de algo, solamente para dar la ilustración. Resulta usted contaminando mi púlpito diciendo que se pueden bautizar niños. Me preguntó, cuando estudió y cuando miró allí, preguntó, dijo que algo le había sonado en la cabeza. Entonces, lo que digan los bautistas, que sea edificación, amén. Lo que diga algún pentecostal, amén. Por ejemplo, a un pentecostal de la iglesia pentecostal unida le escuché dando un tremendo explicación sobre por qué el divorcio es aprobado. Y yo dije 10 puntos a él, porque yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, ¿cierto? Pero cuidado entonces con venir a decir la otra cosa que él dice. Escuché a Mendizábal, que es otro pastor de la iglesia pentecostal unida de Colombia, así por las orillas, por las ramas, así como ese sigiloso que camina así. Se fue sigiloso, queriendo decir que Jesucristo, la carne de Jesucristo, no es Dios. El que pone atención y se queda calladito escuchando, se fue por las ramitas hasta que dijo que el cuerpo de Cristo que nació de María no es Dios. Ese cuerpo no es Dios. ¿Y sabe cómo lo nombró él? Dijo, es que lo que se llama hijo de Dios fue lo que nació de María. Ah, lo que nació de María. Ah, lo que nació. O sea, ni siquiera dijo el que nació. Jesucristo es 100% Dios, eterno. Y a otro le escuché diciendo que el Hijo no es eterno. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen eso estas personas? Para defender su equívoca doctrina de la unicidad. Sí, para defender su doctrina. Entonces, indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Fuerzan las escrituras. No está mal que se formen grupos, pero siempre bajo la autoridad que pastoral. Entonces, no se les ocurra decir en este púlpito sagrado que la salvación se pierde. No se les ocurra decir en este púlpito sagrado que la salvación se gana por obras. No se les ocurra decir esas cosas, porque ese día entramos en un problema serio. Siempre tiene que haber una autoridad pastoral, ¿cierto? Y por debajo de ese pastor, o el pastor está por debajo de este libro sagrado. Entonces, si usted encuentra algo aquí que yo estoy entendiendo mal, interpretando mal, me llama y me dice, pastor, aquí hay algo que usted está interpretando mal. Y yo le acepto y le escucho. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cualidades. En este poquito tiempo que nos queda, vamos a ir a esa primera cualidad. Número 1, importante. Vida espiritual. ¿Vida qué? Espiritual. Mire, si usted no tiene vida espiritual, todo esto terminará en un caos. En un caos. Va a terminar en lo de Joseph. Yo creo que Joseph es el de los mormones y el de los testigos de Jehová, no sé, ahí lo debe tener muy clarito. Russell, el de los testigos de Jehová. Si usted, Charles, usted va a terminar como ellos. Y va a terminar como los adventistas, y va a terminar como los del Evangelio de la Prosperidad, y va a terminar. Miren, yo los reto a que ustedes busquen sermones del Movimiento Misionero Mundial, que es otra iglesia pentecostal, pero trinitaria, la iglesia pentecostal del movimiento pentecostal del mundo. Siempre piensen en eso, que son movimientos mundiales, no quiere decir que sea una sola iglesia, no. Si ustedes buscan sermones de la iglesia Movimiento Misionero Mundial, siempre los escuchará diciendo que el Señor le mostró, que el Señor le reveló, que había una persona que se cayó y que el diablo la estaba sacando de rastra del salón, y siempre estarán contando experiencias y casi nada, y nunca se les escucha predicando la vida. Yo los reto a que escuchen a esos pastores del Movimiento Misionero Mundial. Fanáticos, legalistas, emocionalistas y muy poco evangélicos. Vida espiritual. Está tratando con un libro espiritual que tiene un origen divino, y si el intérprete no está en el mismo plano, este libro es un libro celestial, es un libro divino, y si usted no está al nivel
del Dios que lo inspiró. ¿Cómo usted pretende que va a entender algo celestial y espiritual cuando usted no es una persona espiritual? Entonces, vayamos resolviendo de una vez, porque estamos en la introducción del seminario. ¿Cómo pretendemos estudiar un libro espiritual sin estar en el plano espiritual? No se puede. Es más, las mismas ciencias de esta tierra, materiales, nos enseñan. ¿Qué pasa si yo entro ahorita, me voy a cualquier universidad, a la Universidad Nacional, y me dentro a una clase de química? Ahorita. ¿Entenderé algo? Nada en absoluto voy a entender. Tengo que estar ¿en qué? En ese plano espiritual. 2, que va ligado. Oración. ¿Ustedes oran? Oración. Hay evangélicos que no oran y no conteste nada. Si usted es de ese grupo de los que no oran, quédese callado, porque aquí no se trata de avergonzar a nadie. Pero estoy completamente seguro que hay grupo de evangélicos que no oran en la semana. Miren, si usted está jugando a ser evangélico sin oración, deje de mentir. Deje de mentir. Arrepiéntase, o la puerta está ahí. Pero no nos inventemos cosas. No, es que yo asisto a la iglesia y yo participo y yo estoy en el... Y por la mañana no, pues después de la tarde yo no oro y por la noche llego cansado. O sea, usted no ora. ¿En serio usted pretende ser evangélico sin oración? Mire, si usted abre la Biblia sin antes haber orado y pedir la iluminación del Señor, solo le espera fracaso. Fracaso y fracaso. Ustedes no saben todas las veces que he colapsado y que tengo que cerrar la Biblia y cerrar mis ojos y decirle: Señor, no entiendo absolutamente nada, ilumíname, Señor. No puedo escribir nada, no me sale nada, ilumíname. Si usted no ora, es mejor que comience a orar o renuncie a este servicio. Sea honesto con usted y sea honesto con el Señor. Ustedes dirán, pero, o sea, nos está diciendo que no vengamos. No, vengan. Aquí hay personas en este seminario que no son bautizadas. Las sacamos, las echamos. Les decimos que no están a la altura de nosotros. No, aquí es bienvenido todo el mundo. Pero una persona bautizada que no esté orando, y si usted no es honesto con usted mismo y con el Señor, ¿qué hace aquí? Hay que orar. ¿Listo? Entonces, oración. Esta sí que es importante. Y comienza, este es el orden. Antes de orar, usted tiene que ser espiritual. Sí, porque la oración de los insensatos es abominación. Atérrese. Entonces dice, no, primero uno ora para ser espiritual. No, señor. Primero usted nace de nuevo y primero usted es hijo de Dios para luego empezar a orar, porque la oración de los inconversos es abominación. ¿Qué es abominación? Asco. La oración de un inconverso es un asco a la presencia de Dios. Dios solamente escucha a sus hijos, por eso el evangelio es ofensivo. Dice, oiga, ¿y en serio ustedes son capaces de decir que Dios solo los escucha a ustedes y que yo me levanto por la mañana y honestamente yo le oro y le digo, Señor, te oigo, y que Dios le repugna? Sí, Señor, le repugna y es un asco, porque Dios solamente escucha a sus hijos, a nadie más. Por eso hay que bajar de la nube a los que están por ahí. Y bájese de esa nube, porque en vez de hacer algo bien para usted lo que está notando es deudas. Esta sí que es importante. Mire, va en este orden. Humildad. Se perdió la lista de obreros, de pastores, de maestros y de predicadores. Se perdió la lista ya de los que han fracasado por este problema. Ya se perdió la lista. No, es que han fracasado miles, se perdió la lista. Ya no se sabe cuántos miles han fracasado en la historia del cristianismo por este problema. Porque entiende un término, porque entiende un poquito de hebreo, porque abrió un libro de teología y lo comprendió, porque sabe hablar, porque la gente lo admiró, porque le echaron una florecita, entonces se agrandó y mira a los demás hacia abajo. Es un tiesto de barro miserable, muy miserable, muy pequeño, para que usted sea grande en el púlpito. En el púlpito el grande es Dios y su palabra, y nosotros tiestos miserables. Este problema sí que es grave, y si usted va a ir a la Biblia con arrogancia, mejor no siga, porque va a tener problemas serios. Fracaso, incontables. Hay historias tristes, inclusive en nuestra iglesia. Pastores, y digo en plural mejor para que nadie pregunte nada.
por estas manos el Señor ha sanado. Ah, sí, por estas manos. Por estas manos han sido sanas. Lo que hubiera dicho el Señor, pues bien. ¿El puro serio cree que las manos de los hombres son capaces de hacer milagros? Y así sucesivamente. Humildad. ¿De qué tiene que llenarse el estudiante de la Biblia? De humildad. No creerse nada. El profesor de homilética era un abogado. Era un abogado que ejerció por más de 20 años la abogacía. Profesor de homilética y pastor. De una vez lo primero que nos dijo: si hay aquí universitarios, si hay letrados y universitarios, bote al cesto de la basura, bote su cartón y arranque de cero, porque la Biblia no se ancla en conocimientos humanos. Y una vez lo primero que dijo. Un abogado. Ah, no, es que yo soy profesor de letras. Echa a la basura eso y arranque con la Biblia de ceros, porque la Biblia no se ancla, o la Biblia no tiene su asidero en conocimientos humanos. Es más, ¿sabe qué dijo Pablo a Corintios? Primera carta a los Corintios. ¿Qué dijo Pablo? Antes lo vi, lo despreciado, lo que no es. ¿Escogió Dios? ¿Con qué fin? ¿A quién avergüenza a Dios con escoger a esos albañiles, a esos tiestos, sin ese intelecto? A los sabios, a los grandes entendidos. Claro que sí. Entonces, si no hay humildad, de una vez que en paz descanse, porque usted en paz descanse. Cuarto, estén pendientes del reloj. Responsabilidad. Y hay una cosa bonita aquí al lado de la responsabilidad que se llama objetiva. A los seres humanos nos gusta ser subjetivos. Subjetivos. ¿Qué es subjetivo? Y esa persona que hacía caminando por ahí en el restrepo. Nos gusta la subjetividad. Somos así. Con la Biblia no hay que ser subjetivos. ¿Hay que ser qué? Objetivos. Y la palabra objetivo es precisión sobre hechos reales. Precisión sobre hechos reales. Eso se llama objetividad. La subjetividad es un pálpito, me imagino, yo creo, no. Objetividad es sobre hechos reales. Entonces, responsabilidad. Mire, si no somos responsables en el estudio de la Biblia, son muchos los problemas que se nos van a venir encima. Muchísimos los problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Número uno, porque las personas esperan que nosotros crezcamos. O sea, las personas esperan un gradual crecimiento. Y si usted comienza este seminario y dura 3 meses así juicioso, llenando esto como está lleno, y si a la vuelta de 3 meses hay por ahí 3 personas aquí, hay que ponerle responsabilidad. El seminario es para qué? Terminar. Vamos a terminar. Pastor, ¿cuánto se va a demorar? No sé. No me pregunte por qué no sé. Probablemente 5 años. Probablemente 5 años, por ahí en el 2030 se estarán graduando. Bien. Responsabilidad. Y me gusta la nota. La persona que tiene responsabilidad objetiva debe guardarse las opiniones personales y remitirse a transmitir no lo que piensa, sino lo que el texto dice. Esa es una responsabilidad objetiva, ¿cierto? Entonces, sus ideas son bonitas, sus ideas son brillantes, sus ideas... No le meta sus ideas a la Biblia, no las necesita. Entiendan, la Biblia no necesita de usted. Esto es para todos, para absolutamente todos, pero sobre todo, principalmente, a los que ya se pararon frente a un púlpito o detrás de un púlpito. ¿Listo? Sus opiniones sobran. Hay que ser objetivos, de manera entonces que a la Biblia se explica como dice ahí.
¿Me han escuchado cuántas veces decir eso? ¿Cómo dice ahí? El que no aborreciere padre y madre, y el que no aborreciere tal su propio. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese pasaje? Díganlo así. No comience a ponerle florecitas y a ponerle sus propias ideas, ¿cierto? Para suavizarlo. Porque ¿cómo les gusta a las personas suavizar la vida? ¿Sí? Entonces, tal como dice ahí, responsabilidad objetiva. Importante esta, ¿alcanzan a leerlo desde allá? ¿Aquí abajo o me devuelvo? ¿Sí alcanzan? Aplica reglas, todo, absolutamente todo en el universo se rige por leyes. Todo, el 100% de las cosas se rige por leyes. No se invente un lugar en la tierra, un rincón donde diga aquí no hay leyes. Hay novelas, hay cosas por ahí que dicen tierra sin ley, eso es falso. Eso es falso. No hay tierra sin ley. Donde no está la ley que está a favor de la justicia, reina la ley a favor de la maldad. ¿Cierto? Pero si usted entra a una pandilla de ladrones, ¿hay reglas o no hay reglas allá? Donde usted llegue, hay reglas. Siempre habrá reglas. Entonces, sí, cuestan la vida. Cuestan la vida. Esto del narcotráfico y todo esto es con la vida que se parte. Eso no es así de sencillo. Entonces, ¿cómo se nos ocurre que la Biblia es un libro exento de reglas? Se nos ocurrió que la Biblia es un libro exento de reglas y que cada uno lo interpreta como quiere. No, hay reglas de interpretación, que es lo que vamos a ver durante este seminario. Esas reglas son las que, por la gracia del Señor, les voy a enseñar y les voy a transmitir para que cuando ustedes lleguen a esos pasajes, por ejemplo hoy, ¿ya aprendieron reglas? Cuando llego a pasajes complejos, proféticos, entonces comienzo a hacer la aplicación de mis reglas, ¿cierto? Y ya ese pasaje entonces ya no me asombra tanto. Ah, bueno, si está hablando de una bestia que salió del mar, ¿es un monstruo que va a salir del mar? ¿O es un simbolismo? Pienso aplicar reglas. Entonces, la palabra del Señor debe ser interpretada bajo reglas. Les mostré, en segunda de Pedro, les mostré que ahí hay unas reglas, ¿cierto? Bien. Y encontramos en la misma Biblia, encontramos reglas que se aplican a la palabra del Señor. En la misma palabra del Señor usted va encontrando reglas que se deben aplicar, ¿cierto? Por ejemplo, siento tristeza de no tenerlo en mi memoria. El Señor aplicó reglas para debatir y refutar a los escribas y a los fariseos. No tengo la cita en mi mente, pero tengo claro el pasaje, ¿cierto? Los escribas y los fariseos decían: si usted ha jurado por el altar, no es deudor, no importa. Pero si usted juró por la ofrenda que está sobre el altar, usted es deudor. Decían los fariseos: si usted jura por el templo, no pasa nada. Pero si usted jura por el Dios del templo o por el oro del templo, entonces ahora sí usted está problemado. Les dijo el Señor: ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Sí ven? Y los fue llevando contra las cuerdas, y siempre el Señor fue un gran vencedor, ¿cierto? Claro, él fue vencedor. Ahora, cuando se trataba de refutar, por ejemplo, sobre el sábado, él aplicó reglas, y todas esas reglas tenemos que tenerlas en cuenta en la aplicación del sábado. Entonces, se habían inventado un montón de leyes para no violar el sábado, los fariseos. Por ejemplo, si me pongo una prenda de vestir, eso es un trabajo que estoy haciendo. Ese día no se bañaban, lo más seguro es que se acostaban con ropa para levantarse, no tener que hacer el ejercicio de ponerse la ropa para no ir a violar el sábado. Les dijo el Señor, magistral Cristo, les dijo: si un niño hay que circuncidarlo porque dio exacto al octavo día de nacido el niño, había que quitar el prepucio al octavo día.
Si daba exacto sábado, el octavo día, dijo Jesús, si al niño hay que circuncidarlo un día sábado para no violar la ley de Moisés, ¿los mandó contra las cuerdas? Circuncidarlo era una actividad. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Si se han dado cuenta que los sacerdotes violan el sábado permanentemente para hacer el oficio del templo, porque no se puede dejar de hacer. Los primeros que violaban el sábado eran los sacerdotes para hacer los ejercicios del templo. ¿Sí ven? Entonces, reglas de interpretación es lo que vamos a ver. Entonces, no diga, pastor, ¿cuáles? Es lo que vamos a ver. No me pregunten cuáles, porque es lo que vamos a ver. Pero la actitud personal suya es que siempre se rige a las reglas, a las leyes de interpretación. Usted siempre estará pendiente de qué regla coloco aquí. Es un pasaje profético, hay unas reglas especiales. Es una doctrina, tiene unas reglas. Es un libro histórico, tiene unas reglas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. No debe pasar por alto las normas y principios. Suelen darse dos extremos. Uno, que el intérprete espiritualice todo lo que se considera espiritual. Esto impide un estudio profundo. Dos, que sea fariseo, es decir, que se apegue solo a la letra fría. El intérprete debe mantener un equilibrio entre lo espiritual y lo intelectual. Miren, una de las más grandes aberraciones que ha cometido la iglesia durante toda su historia es con el libro de Cantares. Cuando usted lee el libro de Cantares, es un libro erótico que narra el amor sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, como venimos con apegos paganos, que el sexo es malo, nos metieron eso en la cabeza, que el sexo es malo. Desde niños nos han metido eso, que el sexo es malo y que eso no se habla. Cuando comencé a hablar abiertamente del sexo en el púlpito, escribieron una carta, que no venían a escuchar sandeces ni a escuchar morbo, que venían a escuchar la palabra de Dios. Arranquen el libro de Cantar de los Cantares, donde dice que él quiere subir a la palmera. Está describiendo, no hagan ustedes eso con sus esposas. Sí, porque él le dice, como la yegua de Faraón, donde usted le llega a decir que es como una yegua, se pega un problema, pero grave. Le dice, más yegua será usted. Usted ni siquiera es yegua, usted es burro, le va a decir. Entonces, pero en ese preciosísimo poema de amor, él dice que subirá a la palmera y que se asirá de su fruto, en este caso los pechos, y está describiendo que él llega hasta los pechos y se embriaga. Eso es sexo. Entonces, los eruditos y los teólogos enredados con el sexo, ¿qué hacemos con este libro? Los rabinos judíos lo prohibieron leer a gente menor de 30 años, así como el libro de Ezequiel. Pues había unos libros que solo los podían leer hombres mayores de 30 años. No podía un adolescente leer Cantar de los Cantares. ¿Qué hacemos con este libro? Entonces, brillante idea. Vamos a alegorizar el libro. Por eso vamos a aprender sobre alegorías y todo eso. Vamos a alegorizar el libro. Vamos a decir que el amado es Dios y que la mujer es Israel. Y eso queda bonito. Y los modernos de ahora, me escuché a uno que se salía de los chinos, precisamente de esta corriente, se salía de los chinos diciendo que era muy perverso y que decía que al Cantar de los Cantares estaba hablando del sexo, que Cantar de los Cantares hablaba del amor de Cristo a su iglesia. Eso sí que es una locura peor. A ver, si usted va a predicar en Cantar de los Cantares y va a alegorizar que Cristo es el amado y que la iglesia es la amada, cuando llegue al pasaje de que el Señor Jesucristo va a subir y va a asirse de los pechos de la amada, ¿usted qué explica? Estoy hablando en serio, aunque cause sonrisa. ¿Usted qué explica? ¿Siente una torpeza? Pero si usted va a exponer el Cantar de los Cantares para las parejas, entonces usted fluye y explica el libro correctamente, ¿cierto? Y le dice al esposo que él debe disfrutar del cuerpo de su esposa porque el Señor se la ha dado para ella, y viceversa. Y que el amor de la pareja es un amor limpio
preciosísimo, que agrada a los ojos de Dios y que no hay nada ofensivo ni perverso en el sexo cuando se hace correctamente. Y la gente lo entenderá. Y las parejas saldrán con una perspectiva correcta del sexo. Bueno. Pero si usted se pone a memorizar y dice que Cristo es el amado y que la amada es la iglesia, entonces enrédese porque va a encontrar hartísimos problemas de aplicación. Yo sentía compasión de ese hombre como se salía de los chinos diciendo que esos perversos que decían que él estaba hablando de amor de pareja, que eso era Cristo y la iglesia. Sentía lástima y siento lástima de las personas cuando comienzan a predicar fuera de estas normas. Entonces, no nos queda nada. Ahora, sexta y nos vamos. ¿Duele la verdad? ¿La verdad duele o no duele? Duele, ¿cierto? Entonces, hay personas, miren, amante de la verdad, en este caso póngale la verdad bíblica, amante de la verdad. Mire, hay personas, y sobre todo para los que enseñan, pero para todos, que comienzan a eludir temas, a sacarles el cuerpo, a eludir temas, porque el tema lo castiga directamente. El estudiante de la Biblia debe amar la verdad, aunque apenas la abra, comience a cascar. O sea, usted abre la Biblia y usted siente, apenas la abrió, ¡pah! Y dio la vuelta, ¡pah! Y la Biblia le está dando cachetadas y bofetadas. Y termina usted castigado. Usted tiene que amar la verdad. Entonces, hay personas que no son honestas, que comienzan a hacerle un quite a la verdad, ¿cierto? Por ejemplo, yo no soy apto para ser pastor. Yo no soy apto para ser pastor. Ustedes dirán, ¿y usted qué hace ahí? Pues yo le estoy orando al Señor que Él levante al hombre que sí es apto para ser pastor, que lo levante, que lo establezca, y yo me he apuntado. Pero yo no soy apto para ser pastor. De los 16 requisitos no cumplo, me he hecho como no sé cuántos. Entonces, voy a exponer la carta de Tito. Se me ocurre que el pastor Pedro va a exponer la carta de Tito. Entonces, expuso Gálatas, ¿cierto? Vamos a suponer que terminamos Gálatas ahorita, por ahí a finales de este año, terminamos Gálatas. Entonces, arranco con la carta de Tito. Es honesto que el pastor Pedro, cuando llegue a los requisitos del pastor, se haga el pendejo y pase rápido, pase corriendo, así por encima. Dice Tito, es necesario que el obispo tenga a sus hijos en sujeción, que no estén acusados de rebelión, de rebeldía. Es necesario. Pasamos por un lado, toca leerlo y toca explicarlo, y toca decir que yo no soy apto. ¿Sí ven? Entonces, hay personas que tratan de sacarle el punto. No, usted tiene que amar la verdad. Y la verdad se aplica aunque duele. Como esa inyección que usted sabe, a mí me aplicaron un complejo B, y eso no era complejo B, sino era complejo X, Y, Z. Yo sentía que se me dormía desde la cadera todo eso hasta abajo y que quedaba paralizado. Sentía un frío, luego un calor y sentía mi pierna así. Mire, a veces usted lee pasajes de la Biblia donde usted siente ese dolor que aplicar la verdad duele tanto. Por ejemplo, le ordena el apóstol Pablo al pastor. Es una orden que le da el apóstol Pablo al pastor. A las personas que persisten en pecar. Todas esas son verdades bíblicas. Pastor, a las personas bautizadas y miembros de la iglesia activos que persisten en pecar, avergüéncelos delante de todos, para que los demás tengan. Pastor, pero no es muy drástica esa verdad. No es que no es la verdad del pastor, es la verdad bíblica. Pastor, pero no es más bonito como en privado. Hermano, que ya se lo he dicho 10 veces en privado. Esto toca decírselo en la asamblea pública. ¿Qué hacemos con el texto donde dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos como al Señor? Porque no le permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. ¿Qué hacemos con eso? Por un ladito, le ponemos un par de flores, un par de rosas, o decimos que esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, si ustedes van a objetar la Biblia porque no aman la verdad, porque la verdad es dolorosa, entonces mejor sería no continuar con el seminario. La palabra de Dios contiene cosas que pueden resultar difíciles de abrazar en la vida propia. Escuchen, ya nos vamos. La palabra del Señor contiene cosas que son difíciles de abrazar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien te dé un golpe, dale la otra mejilla. Eso es simbólico.
O sea, me voy a los golpes con el inconverso. Les estaba poniendo la ilustración de un diácono de Nepal que se quedó con un pedazo de saco de una persona. Eso le ordena a David que se vaya a golpes al ladrón y que le dé golpes al ladrón, al ratero, que usted como pastor, como diácono, como miembro de una iglesia se vaya a los golpes contra un ladrón y pegue carrera detrás de él y lo golpee. ¿Que por qué es ladrón? Pues hombre, si usted va a ser evangélico, sea evangélico. ¿De acuerdo? Entonces, pero uno debe apegarse a la verdad contenida en las Escrituras, aunque ésta duela. Es requisito indispensable ser fiel a lo que Dios realmente está diciendo y no alterar para fines propios. Es decir, como esto me golpea y de repente los hermanos preciosos de San Jorge, aunque dicen que quieren tanto a su pastor, cuando yo les exponga la carta de Tito, de pronto se reúnen en concilio los diáconos, los líderes, y dicen, oiga, el pastor Pedro no está cumpliendo los requisitos de Tito, ¿qué hacemos? Entonces de pronto un hermano propone y dice, yo creo que sería bueno cambiarlo, ¿cierto? Sería bueno cambiar al siervo y poner a un siervo que cumpla los requisitos. ¿Estaría mal la iglesia? No, está correcta, está bien. Y cuando tengan al siervo, entonces me informan y dicen, pastor, lo lamentamos, su merced lo cumple. Sus hijos están acusados de rebelión, son mundanos, pero no son mundanos así, esos mundanos tranquilos, sino son mundanos con cosas tremendas. Entonces sus hijos son un escándalo para la iglesia, pastor, porque no ayudan a su ministerio. Nos toca relegarlo del cargo. Me salgo de los chicos, me ayudo, me pongo a echar sátiras y cosas. Amén, iglesia, es verdad. Me debo hacer un lado y quedarme la banca. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes no van a ser honestos con la Biblia, mejor no hagamos nada. La Biblia se dice como ella está y punto. Pero le pegó a usted, pastor. Amén. Sí, señor, me pegó a mí primero. ¿Listo? Incline su rostro.